Trajimos una Biblia, hermanos. Por favor, la tomamos con la mano derecha. Si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, por lo que nos has dado, Señor, el año pasado, y ahora iniciamos uno nuevo y queremos estar bien preparados, Señor, para vivirlo honrándote, que sabemos que si te honramos también somos felices y experimentamos también nosotros bendición. Que así sea, Dios, este año, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús y que tu palabra nos prepare. Amén. Romanos capítulo 14, hermanos, nos corresponde estudiar ahora. ¿Recuerdan? Ahí nos quedamos, capítulo 13, versículos 1 al 14. Yo creo que estudiamos la vez pasada, el periodo pasado, y estudiamos durante varios miércoles ese pasaje. Lo estudiamos durante varios miércoles, no fue un solo miércoles. Ahora también vamos a hacer algo así, porque estoy seguro que no vamos a terminar, y de hecho, a propósito, quisiera que lo viéramos por lo menos en dos partes. Puedo llamarle de diferentes maneras a este sermón. Podemos llamarle prioridades éticas, porque mire, ¿están de acuerdo conmigo en que se requieren valores en este mundo y para hacer cualquier cosa de la vida, para enfrentar lo que usted quiera, la escuela, el matrimonio, muy importante, una reunión con alguien, se requiere de ciertos valores o principios? Y aunque dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, se dice, ¿verdad? Pero fíjese que en el asunto de los valores, pues no, porque eso es lo que son los valores, son comparaciones. De hecho, el Señor Jesús hizo comparaciones. Los proverbios se la pasan haciendo comparaciones. Los que han estado estudiando conmigo los proverbios, ¿no es cierto que son los proverbios antitéticos? ¿No es cierto? El necio no sé qué, el sabio no sé cuál, ¿se acuerdan? Se hace comparaciones. De hecho, los valores son comparaciones. Son comparaciones de qué es más valioso que qué es más importante que qué. Cuando el Señor Jesucristo predicó el sermón de la montaña, hizo un montón de comparaciones. Dijo que el cuerpo es más importante que el vestido, y dijo que la vida es más importante que el alimento. ¿Se acuerdan de eso? Para decirnos que no nos preocupáramos tanto por el alimento, sino por la vida, y no nos preocupamos tanto por el vestido, sino por el cuerpo, porque se pone en una balanza qué es más importante que qué es más importante, el dinero, la familia, cosas así. Los valores son eso, son establecer qué es más valioso, qué es lo principal, qué es lo que debo considerar primero. Y se requiere de eso, de valores, para cualquier cosa de la vida, para todas las cosas que hacemos. Y ahora que iniciamos un nuevo año, pues conviene comenzar con valores. Y quiero compartir con ustedes algunos que aparecen en Romanos. Miren, me gusta predicar así series. Ustedes saben, aquí en Oreb así le hacemos. Estamos estudiando en los domingos, vamos a comenzar otra vez Hechos. Aunque tuvimos una serie de Adviento que estudiamos una serie de capítulos, una historia, una narración, aquello de la profecía de Balaam. Aquí estamos Romanos, pero también me gusta pues ser pertinente, y por eso cuando pasa algo, como cuando hay sucesos sociales o cosas, interrumpimos este programa, ¿verdad? Interrumpimos el proyecto de sermones para introducir algo nuevo, como ahora lo hicimos en Adviento y como ahora estoy haciendo en los devocionales con los mensajes de fin de año y de principio de año. Pero en esta ocasión no había manera. Romanos 14 queda perfectamente con el principio del año, en el que ustedes y yo podemos establecernos ciertos valores a través de los cuales vivir este 2019. ¿Ya aprendió a poner 2019 en las cartas o todavía pone 2018 en su hojita de trabajo, no sé qué? Pero ¿cómo nos preparamos para eso? Por eso quiero compartir algunas cosas que están en Romanos capítulo 14. Y vamos a ir leyendo en cada enseñanza el pasaje en particular. Primera enseñanza: el ser humano es más importante que la tradición. Y estoy seguro que todos aquí, especialmente en Oreb, decimos amén a eso. Creo que en algunas congregaciones no dirían amén a eso. O aunque dijeran, no sería efectivo aunque lo dijeran. Porque hay congregaciones o hay lugares donde la tradición es más importante que el ser humano, pero no aquí y no en la Biblia. Lean conmigo los versículos 1 al 3 de Romanos 14. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, otro que es débil pero come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
sácale. Y usted dice, bueno, pero eso de las legumbres, ¿qué, pastor? Aquí en México todos comemos legumbres, pero ¿nunca se ha preguntado usted o nunca le ha preguntado a otro religioso si usted come morcilla, moronga? Sí, morcilla, moronga, sí, sangre, porque en el Antiguo Testamento se dice que no se debe comer la sangre. Y relleno también se dice acá, ¿verdad? Relleno se le dice a la morcilla. Y hay personas que opinan eso, que no debemos comer sangre. Yo digo que si alguien opina eso, tampoco debería comer camarones, ni ostiones, ni, de verdad, ni debería comer cangrejo, ni debería comer gallina. ¿Sabe que la gallina también era inmunda según el Levítico? Ni conejo, ni debería comer camello. Bueno, nadie come camello acá, pero por si acaso se le atraviesa un camello, no voy a hacer que lo mate. Puerco, Dios mío, no debería comer puerco tampoco, porque el puerco es un animal inmundo según el Antiguo Testamento. ¿No? Los judíos no comían puerco, jamás comían unos tacos al pastor bien ricos. Yo pienso echarme esta noche por lo menos 2. Sí, vamos a hacer los tacos favoritos de estos 2 amigos, porque ya se nos van, entonces quieren ir a los lugares donde más les gustaría estar cuando están en Estados Unidos, y uno de ellos es una taquería. Esas taquerías que ya les he dicho que me gusta mucho estar ahí, porque todo el mundo dice, yo quiero al pastor, yo también quiero al pastor. Si alguien pregunta, ¿quién quiere al pastor? Todos dicen, yo. No comían tacos al pastor los judíos. Y el día de hoy todavía hay personas que, no quiero condenar eso, que guardan ciertas cosas de la ley y otras sí, otras no, y a lo mejor usted también, o a lo mejor usted no, lo que sea, pero aquí dice claramente, no contiendas con otro. Incluso si es débil, incluso si el bruto es él, fíjese. Porque dice aquí débil, o sea que el equivocado es el otro, porque tiene una idea equivocada de la vida. Aunque sea así, no contiendas con él, pues déjalo que no coma. Y si el otro es el que come, pues déjalo que trague lo que quiera. ¿Para qué contiendes? ¿De qué nos habla? De que el ser humano es más importante que la tradición. En aquella época existían diferentes interpretaciones respecto a la ética. Algunos se ajustaban a rigurosas dietas vegetarianas porque consideraban pecaminoso comer carne. Los mismos judíos, apoyados en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico 11, tenían un riguroso control de los alimentos puros e impuros. El día de hoy, aunque con diferentes elementos, muchos establecen parámetros éticos a las cosas que comemos o a las cosas que hacemos. Por ejemplo, el día de hoy hay quien discute si es bueno o malo tomar vino, bailar, ir al cine, comer carne de puerco, comer sangre, llevar flores a una tumba, celebrar la Navidad u otras fiestas del calendario cristiano tradicional, celebrar los cumpleaños, ver caricaturas, escuchar cierta clase de música, jugar juegos de video, trabajar día de domingo, tatuarse el cuerpo, pintarse el rostro, las mujeres, bueno, también los hombres si el caso de, usar pantalón las mujeres, practicar el control de la natalidad, cremar el cuerpo de un difunto y otras muchas cosas más. ¿No ha oído usted eso? En la televisión, me acuerdo, un personaje ahí, se murió un cantante famoso, ya viejo, y sus hijos los entrevistaron y dijeron, no lo vamos a cremar, no, porque nuestra religión no lo prohíbe. Yo dije, y dicen que son evangélicos. Yo dije, ¿y dónde encontrarían eso? ¿En qué texto encontrarían eso? Que la religión prohíbe la cremación. ¿Dónde? Por si usted tiene la duda, yo ya dije a mi familia que a mí me cremen, por favor. Pasa la misma. Desintegración del cuerpo, por gusanos o por fuego. A mí se me hace por fuego todavía menos indigno, ¿no? Menos gacho. Pero hay quienes critican eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice? Hay quien dice, no, es que va a batallar mucho Dios en la resurrección de los muertos para juntarlo todo. Pues ¿de quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué concepto tienes de Dios? Si igual te sepultan, igual se separa todo de ti. ¿No es cierto? Igual Y luego los quemados, y los que mueren quemados en un incendio, pobres, no, esos no los van a juntar jamás. Van a llegar al cielo así como incompletos, en cachitos o qué. ¿Qué cosas? Perdone, eso no dice acá, pero hay gente que condena eso. Ahora que fue noviembre y que los difuntos y demás, hay gente que condena a otros porque van a la tumba. Y no se imaginan cuántas preguntas me hicieron. De hecho, contesté unas en Camino de Emaús, ¿o no? Sí. Yo compartía eso de darle de comer a nuestro difunto y decir que de veras, sí, el tequila estaba más lleno, pero pues se evaporó, compadre. Pues no es cierto, pero hay que sí le tomó mi tío y no sé qué. Eso sí es, pues no sé, brujería, superstición y cosas. Pero que una persona vaya a la tumba de su madre y yo qué sé, y la limpie o algo, ahí la lápida, yo no veo malo eso. Es cierto respeto. Si se pone a hablar con su mamá, que ni está,
Pues puede ser terapia psicológica, pero si me pregunta, es que le dije a mi mamá, le dije, no le escuchó a su mamá, ni usted le dijo a su mamá, le dijo a una piedra. Discúlpeme, le tendría que decir la verdad. Pero que vaya y que limpie. Si alguien me dice, pero es que lo prohíbe Dios. Cuando salieron los judíos de Egipto, exhumaron el cuerpo de José y el cuerpo de Jacob y lo trajeron a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Dios? No lo hagan, ¿cómo les corre? Están dándole culto a un muerto, ¿no? ¿Hablaron con los difuntos? Josecito, ahí te llevamos. No, era solamente una manera de manifestar un respeto a su historia, a un evento de su trayectoria, respetar un patriarca importante en la vida, es todo. Bueno, no me voy a poner a analizar cada cosita de estas que dijimos aquí, pero tengamos cuidado, porque de eso está hablando aquí el apóstol. De hecho, una de las razones de que existan tantas denominaciones cristianas es la diferente respuesta que se da a estas preguntas. De hecho, hay denominaciones que en eso se basan. No es por ejemplo, las denominaciones que la mujer usa velo, no puede entrar al templo sin velo. Y Dios nos libre donde traiga pantalón, porque la sacan o le dan unas naguas unitalla. ¿Sí? Hay iglesias donde hay naguas unitalla. Es pues una cortina así larga, ¿no? Si está muy gordita, pues nomás un nudito acá. Si está muy flaquita, pues le dan 3 vueltas. Pero es una, ¿cómo se llama? Sí, una cortina, pues, digamos, una tipo falda, pero para que alcance para cualquiera. ¡Qué absurdo! O si se corta el pelo la mujer, o si no se corta el pelo, que porque es su gloria, y malinterpretan textos de la Biblia, o sacan de contexto textos de la Biblia para enseñar cosas legalistas. No es la intención de Pablo definir el asunto. En el pasaje no dice quién tiene la razón, mucho menos el mío, pero sí es la intención de quien inspiró a Pablo a escribir la carta a los romanos, la de enseñarnos una cosa más importante que la tradición. El ser humano es más valioso que la tradición. Eso es más valioso. El ser humano, una persona, es más valiosa que la tradición. Por eso de que somos una iglesia con los brazos abiertos debe seguir siendo cierto. Sí, somos una iglesia con los brazos abiertos y aquí se recibe a cualquiera. Y no le preguntamos a cualquiera cuál es su estado civil, ni cuál es su, ¿cómo le llaman? Pues le llaman género, pero no es lo correcto. ¿Cuál es su preferencia? No le preguntamos eso. Venga, y aquí escucha la palabra del Señor. Y si acepta a Cristo, el Señor se encargará. Y si me pregunta, ahí sí le digo. Y si va a una cita pastoral, ahí sí seco directo y a la cara, lo que sea que me pregunte, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Pero no andamos de chismosos y legalistas, deteniendo el que las personas puedan ingresar a escuchar la palabra y a ser parte de la iglesia. Dios murió por los seres humanos y no por las prácticas de la vida. Esto no significa que no debamos tener ética, pero sí significa que la ética más importante es la de valorar al ser humano. Es absurdo someterse a rigurosas tradiciones y preceptos legalistas y despreciar al ser humano al hacer eso. Un ser humano es más importante que nuestras tradiciones, es más importante que la comida, es más importante que nuestras interpretaciones personales. Pongamos a nuestros semejantes como nuestra prioridad. En algunas congregaciones, ya lo he explicado antes, no se permitiría que se tuviera una boda, una acción de gracias. No es boda, pero una acción ellos le llaman boda, todo el mundo le llama boda, hasta los cristianos, pero es una acción de gracias por una boda aquí en el templo. Hay constituciones, hay estatutos de algunas congregaciones que dice que no se puede hacer así. Que si no son cristianos los dos, no se puede hacer. Y que si uno es de otra iglesia, debe venir una carta de su pastor de la otra iglesia donde diga que es cristiano para que se haga aquí la boda. Para mi gusto, si pasan ahí 2 balagardos, perdonen, eso significa en Chihuahua 2 cualquiera. Si pasan por ahí 2 muchachos, 2 balagardos, un chico y una chica, y les gustó el templo aquí, y se meten y piden permiso, yo les pediría a ustedes permiso, y si no me lo dan, creo que ni les pido. Yo digo sí, y hacemos un culto aquí. Y aquí están los 2 sin conversotes. Como he dicho ya varias veces, ni siquiera es yugo desigual, es yugo igual, están perdidos los 2. Pero pudiera ser que les encuentra el Señor para salvación, porque antes de eso les doy unos cursos prenupciales y les puedo hablar del Señor Jesucristo. Primer valor que encontramos en esta carta: el ser humano es más importante que la tradición. ¿Pueden decir amén a eso o no? Segundo valor: el dueño es más importante que el esclavo. ¿De qué habla, pastor? Ahí les voy.
Lean conmigo el texto, por favor. ¿Cómo dice? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora bien, en aquella época, acuérdense, en aquella época había esclavos. Los cristianos de aquella época entendieron perfectamente bien este mensaje porque en aquella época había esclavos, había esclavitud. Así era la sociedad, era una forma de ser. Algunos piensan que el día de hoy ya no hay esclavos, pero sí hay también. Si no, preguntan a los obreros a qué horas entran, a qué horas salen y qué pasa si no llegan y demás. Somos esclavos todos de alguna manera, ¿no es cierto? Es más, nuestro grillete se llama celular porque nos llaman, ¿no es verdad? Todos. ¿Y usted también, pastor? ¿Yo también? A mí también me llegan mensajes a las 3 de la mañana pidiéndome consejo. Y personas que quieren que les atienda ipso facto. O sea, ahorita, pastor. Les pregunto, ¿cuánto hace que tienen problemas matrimoniales? No, hace como 30 años, pastor. Y luego, ¿y entonces? ¿Por qué no me buscaron en esos 30 años? Ya cuando la cosa está, que ya se está yendo el amigo. Ahora sí quieren que los atienda y a las 5 de la mañana. ¿Sí me expliqué? Todos somos esclavos de alguien, todos tenemos mucho trabajo, no podemos salir de vacaciones de repente porque hay cosas que hacer, ¿cierto o no es cierto? Bueno, pero no había, no como en aquella época que eran propiedad privada, pero los que de aquella época sí conocían esa experiencia y por eso entendieron más este mensaje. Ahora bien, un ser humano es más valioso que la comida que se come, Jesús lo dijo. Un ser humano es más valioso que el vestido que viste y todo lo que le rodea. Él es más valioso que todo lo que le rodea, pero hay algo más valioso que ese ser humano. ¿Qué es más valioso que el ser humano? Su Dios, su dueño. Aquí el argumento de Pablo es sencillo. ¿Qué derecho tiene alguien de criticar al esclavo de otra persona? Que lo critique su amo. ¿No creen? Dios es el dueño de la vida de todos sus hijos, así que lo que Dios opina es más importante que lo que yo opino. Lo que Dios opina es más importante que lo que a mí me gusta. Lo que Dios opina es más importante que el pasado de esa persona, porque de repente no podemos evitarlo, pero juzgamos a las personas por su pasado, por lo que fueron. Tal vez ya se convirtió, tal vez ya fue transformado, tal vez ya lo redimió el Señor, ya es otra persona, pero yo sigo pensando de esa persona, algo terrible. Pero su dueño, ¿qué dice? Eso es la opinión importante. ¿Saben de qué 3 temas hablan las mujeres cuando se juntan? Las mujeres regulares, no las cristianas que son súper chidas. Y es otra cosa, pero las mujeres normales, ¿sabe de qué 3 temas hablan? Del marido, de los hijos y de la muchacha de su casa. ¿No es cierto? No, la mía es muy buena, no, la mía me quema todo, no, la mía es bien bruta, no, la mía es muy lista. Pero ojo, hermanas, no permita, si usted habla de su marido, que no está bien, pero estaría peor que las demás hablaran de su marido. Si una se atreve, diga, es mi marido, solo yo puedo hablar mal de él, tú no, dígale. ¿De acuerdo? Igual de los hijos. Ahí usted sí lo hace. Nadie tiene derecho a hablar mal de sus hijos. Ustedes son mis hijos, ¿usted qué se mete? Chismosa. Igual de su muchacha. Calmada. Mi muchacha es mi muchacha. Y yo soy la que le digo. Bueno, pues Dios así actúa. Soy su chacho. Soy su esclavo. Soy su chalán. Y resulta que hay quienes andan criticando al esclavo de Dios. Ojo con eso. Eso es lo que dice Pablo aquí. Nos dice que el dueño es más importante que el esclavo. Cuando estemos en la posibilidad de criticar a un hermano, primero consideremos quién es su amo. Dejemos todo juicio a Dios. ¿De acuerdo? Y usted dice, oiga, pero este ni dueño tiene. Sí los hay. Sí los hay y también en la iglesia. Sí los hay. Y no seamos faltos de ética, pero sí cuidémonos de ellos. Y sí advirtámonos los unos de los otros. Yo estoy tentado a advertirles a ustedes de algunos casos que hemos notado en este año que pasó. Pero hay que hacerlo con sabiduría para no pecar contra el Señor. Pero sí, el amo es más importante que el esclavo. Y cada creyente verdadero, hijo de Dios, tiene un amo que es Dios. 2 valores llevamos entonces. El ser humano es más importante que la tradición. El dueño es más importante que el esclavo. Y un valor más. La actitud es más importante que la exactitud. ¿De qué está hablando, pastor? Les leo el texto y clarito lo van a pescar.
Es más, léanlo conmigo, versículo 5 hasta el versículo 6. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pastor, ¿por qué unos guardan el sábado y otros el domingo? Pues porque andan bien chuecos en sus fechas. El calendario está chueco, no es cierto, no es ni el año ni nada. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Hoy es día del Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy estamos en sábado permanente, completo. ¿Lo dijimos eso el sábado pasado? ¿El miércoles pasado? Sí. Hoy es sábado. Hoy descanso en el Señor, porque eso significa el sábado, que descanso en el Señor. No tengo que esforzarme por mis obras para ser salvo. Descanso en el Señor. Entonces hoy es día del Señor. Ya lo expliqué. Si el gobierno cambiara el calendario y los domingos se trabajara y se diera de descanso los martes, abriríamos cultos los martes. Habría culto el martes a las 8 de la mañana, a las 10 en el Gran Fórum y a las 12. Y la escuela dominical no sería escuela dominical, sería escuela, ¿qué dijimos? No, dijimos miércoles, ahora martes está más difícil, que sería marcial. Sería escuela marcial, tipo fusilamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero hay gente discutiendo eso, que si lo hago, que si no. Dice el apóstol, tú, tranquilo con eso. Es más importante la actitud. Si come para dar gracias a Dios, pues come por eso. Y si no lo hace por dar gracias a Dios, no lo hace. El que guarda los días, pero lo hace para honrar a Dios, bendito sea el Señor. He puesto de ejemplo muchas veces a Eric Liddell, ese competidor de 100 metros planos escocés, que fue a una competencia a Roma por el Inglaterra cuando estaba todo unido. Y resulta que no quiso competir en las eliminatorias de los 100 metros planos porque era domingo y para él es día del Señor y no compitió. Yo digo, qué pantalonzotes, o más bien qué chorzotes, porque es deportista, ¿verdad? Yo si hubiera competido, yo me canso que voy a competir a las Olimpiadas y que es domingo la eliminatoria. Les mando un mensaje a ustedes, hermanos, oren por mí el domingo, por favor. Es más, voy a correr a las 12:15, suspendan tantito el culto y véanlo para que me echen porras. Porque para mí todos los días son días del Señor. Pero no puedo negar que qué tipazo de primera ese mentado Eric Liddell, que se atrevió a enfrentarse al mundo entero. Salió en los periódicos. Se enfrentó al mundo entero para dar honra a Dios. O sea, no corrió para honrar a Dios. Yo hubiese corrido para honrar a Dios, pero él no corrió para honrar a Dios. ¿Cuál el problema? Entonces, la exactitud no es lo importante. Lo importante es la actitud. Si lo hace para gloria a Dios, eso dice, perdónenme, eso dice el apóstol. Se los leo otra vez si quieren. Porque ninguno de nosotros, si es ese, ¿verdad? No, acá. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente o conciencia. El que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso al día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, punto. Si alguien piensa que comer cierta cosa es pecaminoso y se la come, pues está pecando, porque él piensa que es pecado, pues está pecando, porque si yo creo que algo es pecado, no lo hago por honrar a mi Dios, pero si a pesar de eso lo hago, oiga, deja tú si Dios prohibió que comiera o no comiera, el que yo lo haya hecho en desobediencia, eso ya de por sí es pecado. Por eso la actitud es más importante que la exactitud. Hay quien hace las cosas más correctas, pero las hace con motivos incorrectos. Por ejemplo, los fariseos de la época del Señor oraban y ayunaban y daban limosnas, pero el Señor los llamó hipócritas. Es más, el Señor los condenó por cómo oraban, por cómo ayunaban y por cómo daban limosna. Y usted dice, pero si es re bueno hacer esas cosas, si ayunar es de supercristianos, ¿no? Si un cristiano quiere presumir de algo, te dice, no, yo ayuno 3 veces al día. Y tú dices, oh, qué bárbaro, alabado sea este cristiano, porque ayunar es como del top 10 de los cristianos. Pues Jesús les dijo a los que ayunaban en su época, hipócritas. Y daban limosnas y Jesús les dijo, hipócritas. Y oraban públicamente y Jesús les dijo, hipócritas. O sea,
actividades piadosas por excelencia se convierten en reprochables por la actitud. Porque su motivación era la vanagloria personal. Una acción considerada piadosa por excelencia puede llegar a ser una mala acción por causa de los propósitos que la motivan. En cambio, David mató a Goliat, y aunque matar es regularmente malo, en esa ocasión significó un acto heroico, pues defendió al pueblo santo y exaltó el poder de Dios. Hay gente que se escandaliza de eso. Pastor, si la Biblia dice no matarás, ¿por qué mataron? Yo digo que sí mataron, ¿verdad? Pero para que no se oiga tan feo, en realidad no fue asesinato, en realidad fue juicio divino. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios ya había condenado a esa persona. Dios ya había decidido destruir a esa persona por su pecado, porque rechazó a Dios y solamente usó a un siervo suyo para que llevara a cabo el asunto. No vaya a salir usted con eso ahí y vaya a mate a su primo, que no sé qué, es que es juicio de Dios, y Dios me dijo, no va a salir con esa locura. Pero en esa ocasión del Antiguo Testamento así era, perdón. De cualquier manera, una acción que regularmente se considera mala se convierte en algo que honra a Dios. De esto es de lo que nos habla Pablo en este pasaje. La controversia no es si guardamos o no tal o cual regla. Lo importante es por qué lo hacemos. Definitivamente el asunto tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Podemos hacer muchas cosas como los fariseos: orar, ayunar, diezmar, dar limosnas, cantar en el culto, estudiar la Biblia e incluso predicar por motivaciones no santas. Y podemos hacer cosas que algunos verían como poco ortodoxas, pero hacerlas para el Señor. Una vez más, no es nuestro papel juzgar las acciones de un hermano. Su motivación será juzgada por Dios. Una de las cosas que critican mucho al siervo de Dios que les habla al frente es, y a sus discípulos e hijos, como el caso ya oyeron predicar al hermano Elí, es que de repente ustedes se ríen o la gente se ríe. Hay gente que opina que eso no es posible, porque hacen reír desde el púlpito. Esos pastores que no toman en serio el púlpito. ¿Ha oído esos legalistas que se la pasan criticando eso? Hay uno muy famoso en el internet que siempre tiene cara de triste. Te han dicho, hermano, que se me figura el padrino eso que ¿se acuerdan? Habla así como el padrino. Te han dicho déjame te digo que no sé qué, y siempre criticando fuertemente. Yo digo, ¿qué tiene que se ría la gente? ¿No dice que tu boca se llenará de risa? ¿No dice la Escritura eso? ¿No es alegre en la vida cristiana? ¿O tenemos que venir aquí con cara de sepultureros? ¿Con cara de funeral? La iglesia es una fiesta. Está Dios con nosotros. Hay fiesta. Estamos alegres. Hace algunos años, ustedes no lo saben, pero hace algunos años cuando los cultos eran aquí, todos los cultos. Había culto a las 8, culto a las 10, culto a las 12 aquí. Un día prediqué yo un sermón, recuerdo el texto. Allá Juan capítulo 11. La resurrección de Lázaro, y de la parte donde Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y se llamaba quitando piedras del camino. Y para finalizar yo el sermón, en la conclusión dije: hermanos, las piedras son símbolos de algo. En los mexicanos incluso las usamos, como dijo Cuco Sánchez: de piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera. ¿Se acuerdan? De la mujer que a mí me quiere. Como dijo Alex Lora: las piedras rodando se encuentran. Como dijo el filósofo guanajuatense José Alfredo Jiménez: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y le hice así. Y toda la congregación dijo: rodar y rodar. De verdad. Y mi esposa me regañó porque dice: mi vida los pusiste a cantar. Yo dije: mire, yo no los puse a cantar, nomás les hice así y cantaron solitos. Porque sí se lamentaron. Y luego se me ocurre todavía decir: no, y borrachos les sale mejor. Igual que ahorita usted se está riendo y hay gente que piensa que eso es non santo, qué pecaminosidad. Si aprendo, si logro que usted aprenda, si logro impactar su corazón, si por lo menos al sacarle una risa, por lo menos hace que la palabra se penetre en su corazón, ya la hicimos. Por esa razón, la actitud es más importante que la exactitud. Una vez más, no es nuestro papel juzgar las acciones de un hermano. Su motivación será juzgada por Dios. Hasta ahí le voy a dejar, para que nos vayamos más temprano, si es posible. Mire cuántas cosas nos ha dicho, cuántos valores para iniciar bien el año. El ser humano es más importante que la tradición. ¿Están de acuerdo conmigo? Número 2, léanlo conmigo.
el dueño es más importante que el esclavo. ¿Están de acuerdo? Y 3, la actitud es más importante que la exactitud. Porque de repente usted y yo ponemos, el mundo cristiano especialmente, ponemos la mirada en algo que no es lo más valioso. Y de repente nos importa más, como las envolturas de los regalos. Oiga, cuestan un dineral. Uno se ahorraría bastante con las envolturas y compraría otro regalo más padre, ¿no? Cuestan un dineral, ¿no es cierto? Últimamente he visto que hay personas que han agarrado la costumbre de envolver los regalos en papel periódico. Así se recicla. Yo digo que debemos establecer esa medida, esa tradición sería chida. Muy bien, pero déjeme, le explico esta historia que la mayoría de ustedes se la sabe, pero viene bien aquí para terminar. De aquella señora que va con su niño, van al culto, fuiste a su niño, le compró un overolcito rojo precioso, con su suétercito de más y con su pechera y esas cosas, y un gorrito rojo así con una motita acá, bien lindo. Y van, pero hacía mucho viento. Y tanto viento que la hermana tuvo que bajar al niño porque se le caía, y de pronto el niño que se cae al río, porque había un río por ahí. Se cae al río el niño, y ahí va el niño, y dice, se me va a ahogar mi niño. Y dijo ella, Señor, por lo menos permíteme encontrar su cuerpo. Si te lo vas a llevar, por lo menos permíteme encontrar su cuerpo para sepultarlo como debe ser. Por lo menos, estaba resignada a que se muriera. Dijo, solamente permíteme encontrar su cuerpo. Pero un hombre fortachón por ahí vio que el niño iba y que se agarró de una rama que estaba ahí en medio del río. Y se tiró el hombre fortachón a pesar del frío y todo eso, y sacó al chamaco. Ni una gota había tomado de agua. Lo salvó completamente, se lo trajo a la señora, lo envolvió en su chamarra que había dejado ahí en el borde del río, se lo trajo a la señora. Señora, aquí está su niño sano y salvo. Y dijo la señora, ¿y el gorrito? ¿Captan lo que estoy diciendo? Por Dios, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Hay personas para que es más importante el mentado gorrito. Y el gorrito todo exigente. Primero, solo quería el cuerpo, ya deja tú que viviera. Y ahora resulta que le importa el gorrito. Así estamos a veces en Cristo, en la iglesia, pero usted y yo no. Usted y yo no, porque a partir de ahora entendemos que para vivir este nuevo año el ser humano es más importante que la tradición, el dueño es más importante que el esclavo y la actitud es más importante que la exactitud de las cosas. Así usted y yo podemos este año vivir con ganas. ¿Y sabe qué? No solamente estos preceptos éticos, porque le he llamado a esto prioridades éticas, no, estos preceptos éticos no solamente tienen que ver con que le hago un bien a alguien cuando considero más su actitud que la actitud de las cosas, y cuando entiendo que Dios es su dueño y que Dios se encargará de eso, y entonces yo lo respeto. No solamente tiene que ver con el prójimo, con hacerle un bien al prójimo, cuando entiendo que es más importante él que la tradición. No solamente eso. ¿Sabe qué otra cosa maravillosa pasa cuando vivo estos valores? ¿Sabe qué? Soy más feliz. Soy más feliz. No me negará que los legalistas no son felices. ¿Cómo van a ser felices? Se la pasan con la bilis hecha pedazos. Han de tener... ¿Salen piedras por la bilis? ¿Y dónde salen las piedras, doctor? ¿Dónde salen? ¿La vesícula? Han de tener la vesícula que parece bolsa de canicas de chamaco. De chamaco de mi época, los de ahora ni conocen las canicas, ¿verdad? Pero ha de tener ¿la qué dijimos? La vesícula repleta de piedras. Porque no es feliz una persona así. Pero viviendo estos valores es más feliz. Dios es su dueño, pues hay que Dios lo arregle. Hay que Dios se encargue. De él no se imaginan cuántas veces me dicen miembros de la iglesia, pastor, pero fulano, pastor, pero perengano, pastor, el siervo sutano, pastor, el diácono no sé qué. Pues sí, hermano, ¿qué le hacemos? Pues perfectos no había. Fuimos a la tienda de los perfectos y estaba vacía. Y fuimos a la hora de los imperfectos, estaba llena, y de ahí agarramos. Incluso al pastor de ahí lo agarramos. De lo peorcito que había. Pero Dios le da la gana glorificarse en ellos. ¿Cuál es el problema? Como no ocultamos, ni mi esposa ni yo, nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras angustias, como no lo ocultamos. Hay muchas personas que me dicen cada rato, pastor, gracias por, algo así me dijo recientemente alguien, gracias por mostrar que no necesariamente es perfecto usted. Yo sí, pues, ¿qué voy a hacer? Pues
Qué absurdo, qué torpe. Si hay alguien que se cree perfecto y se las da de perfecto y trata de manejarse como perfecto, qué absurdo, qué infeliz ha de ser alguien así. Andar cuidándose de todas partes así para hacerse el gran perfecto. No, hombre, si es tan padre saberse imperfecto y saber que a pesar de eso te ama el Señor, en lugar de creerse la gran cosa. Estos valores no solamente te permiten ser bueno para otra persona, te hacen bien, nos hacen bien a nosotros, nos hacen felices, menos amargados, menos biliosos. Así que les propongo 3 valores. Los pone otra vez, hermana, para que no se nos olviden. Léanlos conmigo ahora todos juntos. El ser humano es más importante que la tradición. El dueño es más importante que el esclavo. Y la actitud es más importante que la exactitud. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos estas cosas prácticas de la vida. Te pido, Señor, que sean herramientas que nos ayuden a vivir este año mejor, felices, sin tanta amargura, comprendiendo, tolerando, respetando y siendo felices, Señor, sabiendo que en ti está todo, que de ti depende todo y que tú tienes el juicio y que aún las cosas muy malas que pasan y cosas muy malas que alguien hace, tú te encargarás de eso. Gracias, Señor, porque nos liberas de la amargura y la tristeza, infelicidad que da el legalismo. Ayúdanos, Dios, a vivir así. Gracias por estos valores que tu palabra nos enseña. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.